¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerces, algo dentro de ti sigue deteniendo la abundancia como si fuera peligrosa? Es incómodo admitirlo, pero Florence Scovel Shinn insistía: no es el mundo quien te niega prosperidad, es una narrativa interna que susurra: todavía no es para ti. Y hay una sola frase capaz de romper ese patrón, no por magia, sino por coherencia vibracional. Ese es el punto que casi nadie entiende. El paradoxo es revelador. La mayoría piensa que le faltan oportunidades, cuando lo que realmente falta es permiso interno. Intentan manifestar dinero, libertad, expansión, pero lo hacen desde un estado emocional que vibra lo contrario. Es como intentar encender una lámpara con los cables invertidos. La intención es correcta, pero la energía no. Y aquí está el secreto. Existe una frase que reconecta esos cables en segundos. Esa frase no crea abundancia. Desbloquea la parte de ti que ya está lista para recibirla. Y cuando eso ocurre, el universo responde con una rapidez que parece milagrosa, pero es solo coherencia. La recompensa surge casi de inmediato. Claridad, alivio en el pecho, decisiones firmes y un campo energético que por fin deja de luchar en tu contra. Pero antes de revelarte esa frase, necesito hacerte una pregunta que lo define todo. ¿Y si lo único que siempre faltó no fue dinero, ni suerte, ni oportunidades, sino simplemente una frase dicha en el estado correcto? Si algo en tu cuerpo reaccionó, aunque sea mínimamente, entonces estás justo en el punto donde comienza la transformación. Muchas personas pasan años pidiendo abundancia, declarando prosperidad y tratando de pensar positivo, mientras su cuerpo vibra escasez en un nivel casi automático. La mente formula intenciones hermosas, pero el cuerpo emocional, cargado de memorias antiguas, actúa como un guardián desconfiado que mantiene todo igual. Cuando existe esta incompatibilidad vibracional, ninguna petición se manifiesta de verdad. Es como conducir con el freno de mano puesto. Hay intención, pero no hay movimiento real. Y esta fricción interna explica por qué tantas peticiones nunca aterrizan. Si la persona observara su cuerpo en el instante exacto en que pide prosperidad, notaría pequeñas señales de resistencia. Un leve apretón en el pecho, la mandíbula tensa o el estómago encogiéndose como si algo estuviera por salir mal. Estos detalles generan una frecuencia de amenaza, incluso cuando la boca habla de abundancia. El campo siempre responde a lo que se siente, no a lo que se dice. Por eso la intención mental queda anulada por la vibración emocional. Y lo más curioso es que ocurre de forma tan sutil que la persona ni se da cuenta del bloqueo. Este bloqueo tiene raíces profundas. El cuerpo guarda memorias familiares, patrones culturales e historias silenciosas de escasez transmitidas por generaciones. Es como si existiera un pacto inconsciente que dijera: no vayas demasiado lejos, no superes a tu familia, no confíes en el dinero. Cuando estas narrativas se repiten, el campo energético se acostumbra a vibrar vigilancia, no prosperidad. Y así, incluso quien ora, afirma o visualiza, sigue preso al mismo patrón vibracional. En este escenario, la frase propuesta por Florence Scovel Shinn cobra un poder real, no como un amuleto, sino como un comando vibracional que reorganiza el cuerpo emocional. Cuando se pronuncia con presencia, afloja tensiones invisibles y desmantela defensas internas antiguas. La frase no crea abundancia. Elimina el velo que impedía permitir que llegara. Y cuando la permisión surge, el cuerpo empieza a vibrar algo completamente distinto: receptividad. Este punto es decisivo, porque cuando el cuerpo entra en coherencia, la petición deja de ser un ruego ansioso y se convierte en una declaración tranquila, casi inevitable. La persona siente un cambio interno, como si su eje volviera a alinearse. Y ahí nace el puente hacia el siguiente tema, porque surge la gran pregunta: ¿por qué ciertas palabras activan el campo y reorganizan percepciones profundas, mientras otras no generan ningún efecto?
Pocas personas perciben que el lenguaje no es solo un sonido lanzado al aire. Es una arquitectura que moldea la forma en que el cerebro selecciona la realidad. Cuando alguien declara algo con carga emocional, el cerebro comienza inmediatamente a buscar evidencia para confirmarlo. Es automático, como si la palabra abriera un pasillo interno que antes estaba cerrado. Por eso Florence Scovel Shinn decía que la palabra es tu varita mágica, no por misticismo, sino por neuropercepción. La palabra define hacia dónde se mueve tu atención y tu vibración. Cuando una persona pronuncia algo que resuena emocionalmente, ocurre un microajuste en su campo energético. La declaración reorganiza una expectativa interna que muchas veces estaba condicionada al peor escenario. Es como si la frase cambiara la dirección del viento que soplaba por dentro. Y esto no es solo espiritual, es psicológico y fisiológico. El cerebro ama la coherencia y hace de todo para mantener la experiencia alineada con lo que declaras como verdad emocional. En otras palabras, la palabra inaugura una nueva coherencia interna. Florence decía que la palabra destraba puertas, y este es el punto central. La frase elegida en el video no crea una realidad artificial, desbloquea una permisión que ya existía, pero que estaba oculta por miedo, duda o viejas narrativas de insuficiencia. Es como entrar en una habitación oscura que siempre estuvo ahí, pero cuya llave creías no tener. Una declaración genuina devuelve esa llave, reorganiza el guión energético y reposiciona la identidad en un estado más elevado de permisión. El cerebro actúa como un director interno, seleccionando, cortando y editando escenas según aquello que considera seguro. Cuando la persona declara algo alineado con prosperidad, crea una grieta en el automatismo que siempre esperaba lo peor. Ese microchoque reorganiza la percepción y comienza a alterar el comportamiento sin esfuerzo consciente. La persona empieza a notar oportunidades que antes ignoraba, a tomar decisiones que antes parecían arriesgadas y a vibrar más apertura que defensa. Es un cambio silencioso, pero profundamente transformador. Y cuando esta reorganización interna comienza, surge una comprensión más profunda. No es la urgencia la que abre caminos, sino el estado interno que sostiene la declaración. Y justo ahí entra el siguiente tema, revelando cómo la prisa, la ansiedad y el "lo quiero ahora" sabotean por completo la manifestación, incluso cuando la palabra fue pronunciada con fuerza. La urgencia es una de las frecuencias más engañosas en el proceso de manifestación. Por fuera parece fuerza, pero por dentro es miedo disfrazado. Cuando alguien dice, "lo necesito ahora", el cuerpo entra en modo de protección sin que la persona lo note. El sistema nervioso interpreta la urgencia como amenaza, no como prosperidad. Y cuando el cuerpo vibra amenaza, el campo responde cerrando puertas, no abriéndolas. Esta urgencia crea una especie de fragmentación interna. La mente quiere avanzar, pero el cuerpo se contrae. La persona confunde rapidez con progreso y termina acelerando lo que debería ser profundizado. Es como intentar que una semilla brote tirando de sus hojas. No falta deseo, sobra presión vibracional, y la presión siempre genera resistencia. Por eso la manifestación parece estar bloqueada cuando hay demasiada prisa. Mucha gente cree que insistir es señal de fe, pero cuando la insistencia nace de la ansiedad, envía un mensaje invertido al campo. La petición deja de ser una declaración y se convierte en un aviso de carencia. Y el campo energético interpreta eso con exactitud absoluta. Quien vibra urgencia vibra escasez. Y quien vibra escasez jamás manifiesta abundancia. Por eso, cuando la persona suelta la presión, las cosas finalmente empiezan a fluir. La frase propuesta en el video funciona como un rompeurgencia. Desactiva el sistema de vigilancia del cuerpo y devuelve el estado de permisión que la prisa había bloqueado. La declaración trae el eje de regreso al presente, donde la manifestación realmente ocurre. Cuando se pronuncia algo con calma, presencia e intención profunda, se comunica al campo que eso ya está disponible, no que se está desesperado por conseguirlo.
y esa diferencia lo cambia todo. Y es justamente este cambio vibracional lo que prepara el terreno para el siguiente punto. Cómo la familiaridad con la falta puede convertirse silenciosamente en la forma más elegante de sabotaje. Porque no basta con aliviar la prisa. También es necesario entender por qué la escasez puede parecer tan cómoda. Existe un tipo de autosabotaje tan silencioso que la persona ni siquiera nota que lo practica. Acostumbrarse a vivir con menos de lo que realmente merece. Es como usar una ropa apretada durante tanto tiempo que el cuerpo empieza a creer que ese malestar es normal. La familiaridad con la escasez crea un colchón emocional donde la falta parece segura. Y cuanto más segura parece, más peligrosa se vuelve la abundancia. Esta distorsión vibracional mantiene a la persona atrapada en un límite invisible. La mente humana ama repetir lo que ya conoce, incluso si duele. La escasez puede ser incómoda, pero es predecible. Y el cuerpo prefiere la previsibilidad a la expansión. Muchas personas creen que merecen prosperidad, pero sienten un leve escalofrío cuando ésta comienza a acercarse. Es el miedo a lo nuevo, no el miedo a lo peor. Y ese miedo genera pequeños comportamientos automáticos. Posponer decisiones, reducir deseos, evitar oportunidades, ocultar ambiciones. Todo eso es protección emocional, no incapacidad. La frase ritualizada empieza a romper ese condicionamiento. Actúa como una luz encendida en una habitación que la persona siempre cruzó a oscuras. De repente, ve por dónde tropezaba. La frase no solo restaura el sentido de valor, confronta el hábito emocional de mantenerse pequeña. Es como poner un espejo hacia adentro y preguntar, ¿desde cuándo vivir en el mínimo se volvió tu normal? Y cuando esa pregunta resuena, algo comienza a cambiar. La historia simbólica del viajero ilustra esto con claridad. Él cargaba un mapa magnífico, lleno de rutas prósperas, pero siempre elegía los caminos más pobres porque eran familiares. No faltaban oportunidades, faltaba permiso para explorarlas. Solo se dio cuenta cuando alguien le dijo, «El mapa nunca fue el problema, fue tu costumbre de elegir el camino más pequeño». De la misma forma, muchos tienen un mapa interno extraordinario, pero siguen tomando las rutas más estrechas. Cuando esta conciencia despierta, la persona comprende que la falta nunca fue destino, solo hábito. Y allí nace el puente perfecto para el siguiente tema. Porque no basta cambiar la frase, es necesario transformar la imagen interna que sostiene toda la experiencia. Sin esa transformación imaginativa, la persona vuelve al mismo sendero estrecho. La mayoría de las personas cree que repetir frases es suficiente para transformar la vida, pero olvida que la verdadera fuerza está en la imagen interna que acompaña la palabra. Es como intentar encender una fogata con fósforos mojados. La intención existe, pero falta combustible. Florence Scovel Shinn y Neville Goddard enseñaban que la imaginación es el eje donde todo se materializa. Si la imagen emocional no cambia, la realidad sigue el mismo guión antiguo. La frase es el gatillo, la imaginación, el vehículo que conduce el nuevo estado. Muchas personas recitan prosperidad, pero imaginan fracaso entre líneas, piden abundancia, pero se visualizan siempre al límite. Esto crea una vibración confusa, un campo dividido entre deseo y miedo. Por eso la manifestación no desciende. El cerebro trabaja con imágenes, no con palabras aisladas. Necesita ver, aunque sea simbólicamente, para creer. Y cuando cree, empieza a reorganizar comportamientos y percepciones de manera automática. Imaginar no es fantasear, es ensayar el futuro dentro del cuerpo. Neville decía que sentirse ya en el resultado cambia profundamente la identidad vibracional. Y esto no exige grandes rituales. Una persona puede comenzar con algo sencillo, imaginarse pagando cuentas con ligereza, abriendo mensajes con buenas noticias, respirando sin miedo a la falta. Estas imágenes crean coherencia, y la coherencia es lo que el campo responde. No es magia, es alineación interna. La frase propuesta en el video
actúa como una contraseña de acceso. Abre la puerta, pero quien la atraviesa es la imaginación. Sin ella, la frase permanece como teoría espiritual, bonita, pero incapaz de mover a la persona. Cuando alguien permite que la frase despierte una imagen dentro de sí, algo cambia de textura. Las sensaciones se intensifican, el cuerpo se relaja y la vibración se estabiliza. Es como si la frase dijera, es seguro imaginarte recibiendo, y el cuerpo finalmente lo creyera. Y es desde este punto que surge el siguiente nivel de profundidad. Descubrir cuándo, exactamente, firmaste el contrato emocional de escasez que moldeó tu imagen interna durante tantos años. Porque antes de imaginar lo nuevo, es necesario reconocer dónde se instaló lo antiguo. Casi todos cargan un contrato invisible con la escasez, firmado en un momento en el que ni siquiera había conciencia de ello. A veces fue una frase dicha por los padres, una experiencia traumática con el dinero o un episodio en el que prosperar pareció peligroso. El cuerpo registra esas vivencias como advertencias de autoprotección y desde entonces crea un pacto silencioso. No crezcas demasiado, no arriesgues demasiado, no recibas demasiado. Ese pacto mina cualquier intento de abundancia. Estos contratos no fueron firmados con lógica, sino con emoción. Por eso son tan difíciles de identificar. Una persona puede creer que quiere prosperar, pero su memoria emocional fue entrenada para evitar cualquier movimiento que recuerde pérdida, rechazo o comparación familiar. Cuando intenta crecer, siente culpa, miedo o una sensación inexplicable de amenaza. No es debilidad, es lealtad emocional al pasado, y esa lealtad drena el campo energético sin que la persona lo note. La frase presentada en el video funciona como un gatillo de ruptura. Cuestiona el pacto exactamente en el punto donde se solidificó. Al pronunciar la frase con intención, la persona envía al cuerpo un mensaje nuevo. Ya no necesito seguir este acuerdo antiguo. Eso crea un choque vibracional suave, pero poderoso. Es como tachar un contrato viejo y escribir uno nuevo, esta vez con conciencia. La frase no borra el pasado, pero recodifica su significado. Una práctica sencilla puede ayudar. Recordar el primer momento de la vida en que la abundancia empezó a parecer peligrosa. Puede ser un comentario como, el dinero cambia a las personas, o una situación en la que alguien fue castigado por prosperar. Traer esa memoria a la superficie desmantela la narrativa automática. Al observarla, el cuerpo libera parte de la tensión acumulada. La persona finalmente comprende que no necesita seguir pagando un precio emocional que aceptó sin entender. Y es justo aquí donde surge la transición perfecta hacia el siguiente tema. El cuerpo empieza a revelar las microtensiones que dicen no va a funcionar, incluso cuando la mente quiere prosperar. Porque romper el contrato es el primer paso. El segundo es aprender a percibir, cuando el cuerpo intenta renovarlo en silencio. Hay un tipo de autosabotaje tan discreto que la persona solo lo nota cuando aprende a escuchar su propio cuerpo. Una microtensión en el pecho, una respiración corta, un peso sutil en la espalda que aparece cada vez que intenta expandirse. Ese pequeño malestar no es casual, es una memoria viva de miedo. Es el cuerpo diciendo, cuidado, esto puede salir mal. Y esa sensación, tan pequeña que parece irrelevante, puede detener cualquier flujo de abundancia. El cuerpo habla antes que la mente. Estas microtensiones son frecuencias emocionales condensadas. No son metáforas espirituales. Son señales fisiológicas reales, respuestas automáticas del sistema nervioso. Incluso cuando la mente repite, va a funcionar, el cuerpo reacciona como si hubiera peligro. Y el campo energético siempre lee al cuerpo, nunca al discurso. Por eso la persona puede esforzarse, afirmar, visualizar, y aún así sentir un muro invisible. Es el cuerpo intentando protegerla de un peligro que ya no existe. Un ejemplo común: alguien decide mejorar su situación financiera y, sin notarlo, siente un apretón en el pecho al abrir su estado bancario.
No es el banco. Es el eco emocional de años temiendo malas noticias. Otro ejemplo. La persona recibe una oportunidad y en lugar de entusiasmo, siente presión en el estómago. Eso no es incapacidad, sino un reflejo condicionado. El cuerpo aprendió a asociar expansión con amenaza y reacciona para limitar el movimiento. La frase propuesta en el video actúa como una intervención vibracional. Pronunciada con presencia, relaja la musculatura interna, modifica el ritmo respiratorio y abre espacio para una nueva sensación corporal. La persona siente una ligereza sutil, casi imperceptible, pero suficiente para alterar el campo. Es como si el cuerpo dijera, quizás ahora sí sea seguro avanzar. Ese pequeño cambio emocional transforma la vibración y prepara el terreno para decisiones más alineadas. Y es exactamente aquí donde el siguiente tema cobra sentido. Porque cuando el cuerpo empieza a abrirse, la persona finalmente nota cuánto empujaba su prosperidad hacia el futuro, creyendo que aún no era el momento. La microtensión se disuelve y revela el patrón siguiente: el aplazamiento crónico del propio merecimiento. Muchas personas no notan que viven firmando acuerdos silenciosos con el futuro. Dicen cuando tenga más tiempo, cuando gane más, cuando todo esté en orden, y así empujan la prosperidad hacia un lugar que jamás llega. Esto crea una vibración de aplazamiento constante, donde la abundancia se vuelve promesa y no presencia. El campo energético interpreta esa dinámica como duda, y la duda bloquea cualquier manifestación. Este pacto con el futuro aparece como una forma de protección. La persona cree que si deja las cosas para después, tendrá más control o menos riesgo, pero el tiempo no es neutro, registra frecuencias. Cuando alguien vibra espera, recibe más espera. Cuando vibra postergación, crea un ciclo de distancia entre ella y lo que desea. Es como caminar hacia un horizonte. Cuanto más avanza, más se aleja. La abundancia siempre queda a punto de llegar. Un ejemplo sencillo. Alguien decide que solo invertirá cuando sobre dinero, pero nunca sobra. Otra persona promete descansar cuando todo esté resuelto, y por eso nunca descansa. Este patrón nace de una creencia sutil. Aún no lo merezco. El futuro se convierte en un escondite para el merecimiento negado en el presente. Y mientras la persona coloque condiciones para recibir, bloquea cualquier posibilidad real de prosperidad. La frase trabajada en el video trae el eje de regreso a la hora. Rompe el hábito energético de empujar todo hacia adelante. Pronunciada con intención, genera un ajuste interno, como si el cuerpo dijera, es ahora, no después. Ese movimiento crea una coherencia vibracional que finalmente permite que el campo responda. Porque la abundancia nunca llega en el futuro. Solo llega cuando el presente se abre. Y es precisamente esta apertura lo que prepara el terreno para el siguiente tema. Cómo usar palabras que desactivan el miedo en lugar de reforzar la presión, entendiendo qué es lo que realmente libera el camino para que la abundancia se manifieste con suavidad. Florence Scovel Shinn enseñaba algo sencillo y profundamente avanzado. Antes de afirmar prosperidad, es necesario neutralizar el miedo que distorsiona la vibración. La mayoría de las personas intenta saltarse este paso, y ahí es donde todo se bloquea. Afirman riqueza con la boca, pero el pecho está contraído, la respiración corta y la mente esperando lo peor. La frase positiva no entra porque encuentra un cuerpo cerrado. Primero se desactiva el miedo, después se afirma la abundancia. Shinn llamaba a esto limpiar el campo. No es misticismo, es fisiología emocional. Una frase como ninguna sensación de miedo tiene poder sobre mí o me coloco bajo protección divina, relaja el cuerpo, calma el sistema nervioso y crea espacio para que la nueva vibración entre. Cuando alguien intenta declarar directamente soy próspero, sin desarmar el miedo, la afirmación se convierte en un choque interno. El cuerpo la rechaza porque no lo cree, está en defensa,
no en recepción. Un error común es elegir frases que presionan en lugar de suavizar. La persona dice, tengo que prosperar, necesito atraer dinero ya, y el campo interpreta eso como tensión, no como expansión. Lo correcto es usar frases que generen alivio, no exigencia. Algo como, permito que la abundancia llegue a mí, o recibo lo que ya está destinado para mi camino, crea una vibración completamente diferente. La prosperidad no surge de la fuerza, surge de la permisión. Estas frases que desarman el miedo funcionan como un ajuste vibracional inmediato. Alinean cuerpo y mente, creando coherencia energética. Exactamente lo que el campo responde. Una práctica simple sería, antes de cualquier afirmación, hacer 3 respiraciones profundas y repetir una frase de neutralización. La diferencia es perceptible. El pecho se abre, el cuerpo se relaja y la afirmación siguiente finalmente encuentra un espacio para enraizarse. No es solo espiritual, es neuroquímico. Y es precisamente esta coherencia lo que prepara el terreno para el siguiente tema. Cómo transformar la frase en un ritual vivo, capaz de alterar el estado interno en pocos segundos, porque la frase correcta, en el cuerpo correcto, se convierte en una verdadera palanca de realidad. La mayoría de las personas cree que repetir la frase muchas veces es suficiente, pero el secreto no está en la cantidad, está en el estado en el que se pronuncia. La frase es solo el 10% del proceso. El otro 90% proviene del cuerpo. Si el cuerpo está tenso, ansioso o acelerado, la afirmación suena hueca. Pero cuando el cuerpo entra en coherencia, respiración profunda, presencia real, intención tranquila, la frase se convierte en una llave energética. Abre espacio donde antes había resistencia. El ritual comienza antes de hablar. 3 respiraciones lentas, llevando el aire al abdomen, le indican al sistema nervioso que es seguro. Ese pequeño gesto reduce la vigilancia interna, relaja el pecho y cambia la frecuencia emocional. Solo entonces se pronuncia la frase, de preferencia de forma suave, como quien afirma algo inevitable y natural. La fuerza no está en el volumen, sino en la convicción tranquila. La prosperidad no necesita ser gritada, necesita ser permitida. Al pronunciar la frase desde esta postura, el cuerpo reacciona de inmediato. La musculatura se suaviza, la mente se aquieta y la vibración se alinea con el mensaje. Es un microrritual de 30 segundos que puede hacerse al despertar, antes de trabajar o antes de tomar decisiones financieras. No es una actuación, es íntimo, casi sagrado. Un recordatorio silencioso de que la abundancia comienza en la calidad de tu estado interno. Este ritual transforma la relación con la frase. Deja de ser un mantra mecánico y se convierte en un punto de giro vibracional. La persona nota que, cuanto más presencia coloca en la declaración, más sensaciones de seguridad y confianza emergen. El campo responde como si reconociera un mensaje claro. Es como si dijera, ahora sí, entiendo lo que estás pidiendo. La coherencia interna se convierte en comando externo. Y es precisamente esta coherencia lo que prepara el camino para el cierre final del video, donde todo se integra. La frase, el cuerpo, el estado emocional, la frecuencia y la capacidad real de manifestar. Porque no basta conocer la frase, es necesario aprender a vivir dentro de ella. Florence Scovel Shinn enseñaba que las palabras no son mágicas por sí mismas, son espejos del estado interno de quien las pronuncia. Y cuando ese estado cambia, la vida se reorganiza alrededor de esa nueva vibración. La frase presentada en el video solo tiene poder cuando toca el cuerpo, cuando la respiración se suaviza y la persona siente, aunque sea por un instante, que es seguro recibir. Es esa coherencia interna lo que abre puertas que antes parecían cerradas. La frase es la señal. El cuerpo es el portal. Shinn decía que la mente humana vive atrapada en viejas historias de miedo, y que esas historias moldean la realidad más que cualquier pensamiento positivo isolado. Por eso,
La frase funciona como una interrupción del guión de escasez. Rompe la narrativa del no puedo y permite que una nueva frecuencia tome espacio. La abundancia no entra por fuerza, entra por permiso. Y Shin llamaba a eso romper el hechizo de la limitación. Cada vez que la frase se dice con presencia, el campo interno se reajusta. El cuerpo se relaja, la mente se abre y el corazón deja de anticipar lo peor. Florence afirmaba: la palabra correcta, dicha en fe, abre puertas que estuvieron cerradas por años. Eso es lo que ocurre aquí. La frase restaura un sentido de merecimiento que estaba oculto bajo capas de miedo heredado. Activa una fuerza interna que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Shin enseñaba que la abundancia no es un premio futuro, sino un estado disponible cuando la persona entra en acuerdo consigo misma. Lo que bloquea no es la falta de oportunidades, sino la vieja creencia de que aún no es el momento. La frase coloca fin a ese aplazamiento. Trae a la persona de vuelta al presente, el único lugar donde la abundancia puede manifestarse. La frase no pide al universo que actúe, autoriza a la persona a recibir. El llamado final es simple y profundo. Observa qué frase has repetido internamente sin darte cuenta. ¿La de la escasez o la de la permisión? Porque, como decía Florence Scovel Shinn, la palabra correcta, dicha con fe, reconstruye destinos. Ahora que tienes esta llave, solo queda elegir si seguirás alimentando la vieja narrativa, o si, por fin, vas a caminar hacia la puerta que siempre estuvo esperando por ti.